Capital Federal, el destructor Ara Sarandí, perteneciente a la División de Destructores, DEP, junto a la corbeta Ara Robinson, perteneciente a la División de Corbetas, tomaron amarras ayer por la tarde en el puerto de Buenos Aires, procedentes de la base naval Puerto Belgrano, BNPB, donde esta semana participarán de los festejos conmemorativos por el Día de la Armada Argentina. Durante los días de navegación, y en el marco del Plan Anual Operativo, las unidades de la Flota de Mar desarrollaron operaciones navales de adiestramiento individual e integrado bajo el control operativo del Comando de la Flota de Mar, y bajo las órdenes del comandante de la DD, capitán de navío Rodrigo Gabriel Márquez. Luego de zarpar de la dársena de la BNPB, el destructor Sarandí, al mando del capitán de fragata Héctor Gustavo Vera, inició operaciones de vuelo para recibir a un helicóptero Fennec de la primera escuadrilla aeronaval de helicópteros, que minutos antes había decolado de la base aeronaval Comandante Espora. Con la aeronave hangarada, ambas unidades de la Flota de Mar pusieron rumbo noroeste para adentrarse en el mar argentino, donde llevaron adelante adiestramiento en roles específicos como lucha contra incendio con evacuación de heridos, control de averías y abandono de la unidad. Los mismos, que componen la capacitación básica del personal de a bordo, fueron inspeccionados por el Departamento de Evaluación y Apoyo de la Flota de Mar. Al día siguiente, concluidas las acciones individuales, ambas unidades se destacaron para efectuar ejercicios de adiestramiento integrado. Allí operaron bajo amenazas simuladas en sus centrales de información de combate, SIC, debiendo ejecutar maniobras tácticas de evasión, evoluciones, comunicaciones y defensa antiaérea. También se trabajó sobre los roles de lanzamiento y recuperación de aeronaves, donde el helicóptero Fennec embarcado realizó operaciones de exploración, ataque aéreo simulado y tareas de recalificación de pilotos en el procedimiento de anavizaje y despegue, PAID, y cubiertas cruzadas, cross-deck. Antes de ingresar al canal de acceso al puerto de Buenos Aires, los buques de la Armada realizaron navegación en formaciones con diferentes evoluciones y ejercicios de pasaje al habla. Una vez fondeados en Rada La Plata, se concretaron ejercicios con embarcaciones menores. Ambas unidades de la Flota de Mar de la Armada Argentina permanecerán en la dársena norte del puerto de Buenos Aires durante toda la semana a fin de participar mañana de los festejos por el Día de la Armada, y de las jornadas de puertas abiertas que se llevarán a cabo este fin de semana.